Maestros, buenas noches. Miren, el 10 de diciembre es la fecha en que se conmemora o se festeja o se celebra en todo el mundo el Día Universal de los Derechos Humanos. Son 30 artículos que debemos de recordar como resultado de la lucha por los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. En todo el mundo te debe de recordar cada uno de estos 30 artículos. Y yo sí se los quiero, pues comentar. Yo sí se los quiero comentar. Tenemos aquí en la pantalla, pues antes de que se me pase, aquí están los 30 artículos. Entonces, el 10 de diciembre es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Nos lo recuerda la Organización de Estados Iberoamericanos con la sede en la Ciudad de México, porque hay OEI México, OEI Chile, OEI Argentina, OEI España. En cada uno de los países que pertenecen a Iberoamérica hay una sede de la Organización de Estados Iberoamericanos. Bueno, y aquí, aquí nos recuerda al día de ahí, el día de ayer, porque ya hoy ya es lunes, ya estamos a lunes, son las 2:40 de la mañana, se me había pasado, pero sí quiero hacer un video recordándoles lo del Día Mundial de los Derechos Humanos. Son 30 artículos y son 30 artículos que les quiero compartir de una manera rápida. Número uno, artículo número uno, nos dice bien claro, déjenme, ¿cómo le voy a hacer aquí? Eh, ¿Cómo le voy a hacer aquí para... Aquí está. Nos dice el artículo uno, nos dice, toda persona es libre y es igual al nacer y todos los seres humanos deberían recibir el mismo trato. Desde el momento en que nacemos o nacimos, todos somos libres y todos somos iguales al nacer y todos los humanos o los seres humanos debemos de recibir el mismo trato. Ese es el artículo número uno. Artículo número dos. Puedo exigir mis derechos, cualesquiera que sean mi sexo, mi raza, mi idioma, mi religión, mi condición social, etcétera. Bueno, yo tengo el derecho de exigir todos mis derechos, todos mis derechos. Número tres, artículo tres, tengo derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad. Este derecho a la vida y a vivir en libertad y con toda seguridad, los gobiernos tienen la obligación de darles este derecho a todos sus ciudadanos. Artículo cuatro, nadie tiene derecho a tratarme como un esclavo y tampoco yo debo esclavizar a nadie. Bien, cinco, nadie tiene derecho a torturarme. Seis, en cualquier lugar del mundo debería recibir la misma protección jurídica que los demás. Siete, la ley es la misma para todos y debe aplicarse a todos de la misma manera. Ocho, tengo derecho a recibir asistencia letrada y acceso al sistema judicial cuando mis derechos son vulnerados. Nueve, nadie puede arrestarme o detenerme arbitrariamente ni desterrarme de mi país de manera injusta. 10, los juicios deben de ser públicos y han de efectuarse en plena igualdad a cargo de un tribunal imparcial e independiente. 11, tengo derecho a que me consideren inocente mientras un tribunal no demuestre lo contrario. Si me acusan de un delito, tengo derecho a defenderme. Miren, maestros, en esa parte sí me voy a detener tantito porque
La ONU acaba de mandar hace menos de un año una carta a México, un exhorto a México para quitar de las leyes esa prisión preventiva que le aplican a muchas personas que detienen supuestamente por cometer un delito. Entonces, esa prisión preventiva que justifican, en muchos casos, esa prisión preventiva está por encima de los derechos humanos y no te pueden privar de ir a libertad, no te pueden privar de ir a libertad nada más porque creen que cometiste un delito. Entonces, en México existe esa prisión preventiva precautoria, creo que así se llama, prisión preventiva precautoria, donde creen que cometiste un delito, te encierran, te coartan tu libertad mientras te investigan, y ya si es cierto, pues te hacen el juicio, y si no es cierto, pues nada más discúlpenos, señor, discúlpenos. Entonces, en esta parte, en este artículo, pues está bien claro y les comento que hablando de los derechos humanos, hubo un webinar o un seminario de los derechos humanos en el mundo. Yo estuve presente y ese exhorto se le hizo a México para que quitara de sus leyes esa mentada figura de prisión preventiva precautoria, como que lo voy a pescar para que no se nos vaya a ir. Sí, pero es una falta a los derechos humanos y México hasta ahorita la está cometiendo. Seguimos. Con el siguiente artículo, el 12. El artículo 12 dice, tengo derecho a protección. En caso de que alguien trate de calumniarme, de entrar en mi casa sin permiso o de violar mi correspondencia, tengo derecho a protección. Aquí yo creo que aquí entra donde, pues en muchas partes, creo que ya está aprobado en México, que usted puede tener un arma en su casa para protección. Usted puede tener un arma de fuego, un arma, pues sí, de fuego en su casa para protección, pero en su casa, pero no puede andar con ella libremente en la calle. Creo que eso existe ya. Número 13, tengo derecho a circular por mi país y a elegir dónde deseo vivir. También tengo derecho a salir del país y a regresar. Muy bien, usted tiene derecho a circular por su país y nadie lo debe de detener en las carreteras y nadie lo debe de detener en las carreteras. Por ahí hablaban alguien de que este derecho a circular por mi país también debería aplicarse para quitar las cuotas que cobran, pues en algunas carreteras, que algunas cuotas son muy caras. Número 14, si me persiguen en mi país, tengo derecho a buscar asilo en otro. Eso se aplica en muchas partes. 15, tengo derecho a ser ciudadano de un país y a una nacionalidad. Pues todas las personas que nacen en México o en cualquier país son ciudadanos de ese país desde el momento en que nacen en ese país y se les debe dar una nacionalidad. 16, tengo derecho a casarme. Al llegar a la edad legal del matrimonio, sin limitaciones de raza, nacionalidad o religión, mi familia tiene derecho a la protección del gobierno y del sistema judicial. Tengo derecho a casarme. Bueno, aquí aplica también para las personas con alguna condición de discapacidad, que nos hemos visto casos de personas con síndrome de Down, se casan y tienen una familia, pues muy bonita, muy armada, muy amorosa y su descendencia. Entonces dice, tengo derecho a casarme al llegar a la edad legal del matrimonio, sin limitaciones de raza, nacionalidad o religión. Y ahí debería de faltarle, sin limitaciones de alguna condición de discapacidad. Número 17, tengo derecho a poseer bienes, nadie tiene derecho a privarme de ellos.
arbitrariamente. Todos tenemos derecho a tener bienes, ya sean muebles o inmuebles, y nadie tiene derecho a privarme de ellos arbitrariamente. ¿Hasta dónde abarcará este derecho, maestros? ¿Hasta dónde abarcará este derecho? Porque hay personas que los embargan, hay personas que les embargan porque tienen alguna deuda y van y les quitan con la autoridad por delante y bueno, hay derechos, yo no sé si son alcanzables o son inalcanzables, pero todos tenemos derecho a poseer bienes, nadie tiene derecho a privarme de ellos arbitrariamente, válgame. Número 18, tengo derecho a expresar libremente mi religión, a cambiarla y a practicarla en público o en privado. Pues sí, pero no anden todos los domingos bien temprano, casa por casa, tocando a las puertas y despertando a la gente. Tiene derecho a expresarse libremente de su religión, a cambiarla o a practicarla en público o en privado. Sí, pero no anden tocando las puertas todos los domingos, muy temprano, muy temprano. Número 19. Tengo derecho a pensar y a expresar mi opinión y nadie debería prohibírmelo. Este artículo 19, esto se le está tratando de aplicar, o están usando este artículo 19 de los derechos humanos para defender al doctor Alfredo Jalife, que en el 2000, creo que 22, acusó a Tatiana Cloutier de haberse robado el litio de México. Hizo una serie de señalamientos. Ese doctor Alfredo Jalife es la noticia que está desde hace 3 días para acá en Twitter. Y bueno, él hizo una serie de señalamientos. Él creo que no es mexicano, no sé de qué lugar es, pero al final de cuentas, pues es una persona que ya apoyó o está apoyando a la 4T y él se ha dedicado a dar entrevistas, a hablar de grupos de personas, de hombres, de mujeres, de políticos, de empresarios y todo. Y a él le gusta hacer muchos señalamientos y acusar. Y en el caso de Tatiana Cloutier, él lo dijo públicamente en una entrevista, ella se robó el litio de México. Yo creo que cuando era secretaria de Energía con Andrés Manuel López Obrador, acuérdense que ella formó parte del gabinete y luego lo dejó, y luego lo dejó. Entonces, este doctor, Alfredo Jalife, aplicó, pues se le ocurrió decir que la Tatis, como le dicen la tía Tatis, se había robado el litio y la Tatis en Nuevo León le levantó una demanda por difamación porque en Nuevo León se castiga la difamación, ¿eh? En Nuevo León se castiga la difamación. Creo que en todos los demás estados no, en los 31 estados no, pero en México, en Nuevo León sí se castiga la difamación. Y Tatiana Cloutier demandó a ese doctor Alfredo Jalife por difamación. Y ahora, pues creo que la semana pasada lo detuvieron en la Ciudad de México, lo encerraron y luego creo que se lo trajeron hasta Monterrey y pues, duró 36 horas. Él dice 36 horas privado de su libertad. Bueno, pues ¿quién le manda? ¿Quién le manda a andar? ¿Quién le manda a andar acusando, inventando, difamando a alguien, a quien sea, a alguien? Todos tenemos derecho a pensar y a expresar mi opinión y nadie debería permitírmelo. Sí, todos tenemos derecho a expresarnos libremente. Todos tenemos derecho a expresarnos con libertad. Sí, pero tampoco se trata de inventar, de acusar o de señalar a alguien de algo que no es cierto, ¿no? Y aunque sea cierto, no podemos caer en tengo libertad de expresión, sí, pero no tienes esa libertad de expresión. Esa libertad de expresión no nos da derecho a acusar a alguien de un delito. Ahora, si estamos acusando a alguien de un delito, pues debes de tener las pruebas, debes de tener las pruebas. Y con el artículo anterior o el anterior que les comenté, pues yo no puedo ser detenido, yo no puedo ser detenido si alguien me acusa y no presenta pruebas, porque el que presenta, el que acusa,
debe de presentar pruebas. El que acusa debe de presentar pruebas. Y si no, pues lo, lo demandan por difamación. Y en este caso, pues ese doctor Jalife pues, estuvo preso y qué bueno que estuvo preso porque a eso se dedica él, a andar difamando y a andar llevando agua para otros molinos a base de hacer señalamientos ciertos o no ciertos, pero le gusta esa parte. Artículo 20, tengo derecho a ser miembro de una asociación y a participar en reuniones pacíficas. Muy bien. 21. Tengo derecho a participar en la vida política de mi país, muy bien, y al acceso equitativo al servicio público y al acceso equitativo al servicio público. Los gobiernos deberían elegirse periódicamente mediante el voto universal y secreto. Bueno, en México pasa, pero hay países donde no se da. 22. La sociedad debería ayudar a que me desarrolle libremente y aproveche al máximo todas las ventajas que ofrece mi país. Muy bien, la sociedad debe ayudar a que nos desarrollemos libremente. 23. Tengo derecho al trabajo en condiciones justas y favorables y a escoger libremente mi empleo y percibir un salario que me permita vivir y mantener a mi familia. Sobre todo esto, percibir un salario que me permita vivir y mantener a mi familia. Y esto aparte, esta parte no se da en muchos países. A la gente que le pagan por semana, pues no llegan a la semana cuando ya no traen dinero. La gente que le pagan por quincena, no llegan a la quincena cuando ya no traen dinero. La gente que le pagan por mes, no llegan al mes porque ya no traen dinero y tienen que andar pidiendo préstamo. Pues todos debemos de tener un salario justo que nos permita mantener a las familias. Ya todo lo normal, dentro de lo normal. Miren, nos vamos al siguiente y vamos a terminar. 324. La jornada laboral no debería ser demasiado larga y tengo derecho a descansar y a disfrutar de vacaciones periódicas pagadas. Y tengo derecho a descansar y a disfrutar de vacaciones periódicas pagadas. La jornada laboral no debería ser demasiado larga. Déjenme decirles que después de la Revolución Mexicana, pues allá por la Constitución de 1917, pues se estableció, creo que en la Ley Federal de Trabajo, que las jornadas laborales son de 8 horas, las jornadas diurnas y las nocturnas de 7 horas. Pero ustedes saben que en la práctica hay lugares donde trabajan amigos o familiares, donde las jornadas laborales son de 10 o 12 horas, de 10 o 12 horas. La gente que trabaja en los Oxxos, en los Super 7 o en algunas empresas o maquiladoras tiene jornadas largas, tiene jornadas largas. Y por ahí hay una reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre las jornadas de trabajo. Hay quienes quieren, hay quienes están proponiendo que sean 40 horas de jornada laboral a la semana. Y por ejemplo, dice Carlos Slim que mientras menos horas trabajes, pues menos ganas. Él dice que es mejor trabajar más para ganar más, pero aquí está. Todos tenemos derecho a jornadas laborales, que no sean demasiado largas y tenemos derecho a descansar y a disfrutar de vacaciones periódicas pagadas. En este artículo, maestros, yo les quiero decir que hay muchas personas que son violentadas en este artículo porque tienen jornadas laborales muy largas y algunos hasta en el tiempo extra les pagan, algunos hasta en el tiempo extra les pagan. Artículo 25. Tengo derecho a un nivel de vida adecuado. Pues sí, de modo que mi familia y yo no padezcamos hambre, carezcamos de vivienda o suframos enfermedades. Y bueno, pues aquí dice, tengo derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Cuántos millones de pobres hay en México? ¿Cuántos millones de pobres hay en cada país? ¿Cuántos millones de pobres no tienen una casa o no tienen trabajo
o cuántos millones de pobres no tienen una seguridad social y padecen enfermedades, sufren enfermedades. Entonces, este artículo 25, yo creo que en muchas partes, miren, acaba de pasar el día, pues sí, 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos a nivel internacional, acaba de pasar la ascensión al poder de Javier Milei en Argentina, que no es comunista, no es socialista, pero la gente ya estuvo harta. Hablando de este artículo, en Argentina el dato que hay es que el 45% de los argentinos están en la pobreza, están en la pobreza, y el 10% de los argentinos viven en la indigencia, por no decir miseria, viven en la indigencia. Entonces el pueblo se hartó de sus condiciones de vida, del dólar disparado, el dólar blue, creo que a mil pesos argentinos por dólar, la canasta básica inalcanzable, la, la nafta, la gasolina, combustible, inalcanzable, el riesgo de una inflación o hiperinflación, ahí está, y van a sufrir. Y ayer domingo 10 de diciembre, Javier Milei tomó posesión como presidente de Argentina y se van a tomar muchas medidas y el pueblo lo está apoyando. Y no es socialista, no es comunista, es súper derechista, no sé cómo, hasta dónde llega súper derechista, pero el pueblo lo está apoyando porque ya se cansaron de ese socialismo y de ese comunismo que lo llevó a la miseria. Ya se cansaron, ya se cansaron. Y bueno, pues no es fácil, 55, este, eh, por ciento de la votación se la llevó él. Entonces todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. Maestro, ya vamos a acabar. Número 26, tengo derecho a ir a la escuela. Todos los niños deben de estar en la escuela. ¿En cuál escuela? En la escuela que les toque estar, en su comunidad, en su colonia, en su estado. Si es una escuela preescolar, primaria, secundaria, si es una escuela especial, bueno, todos tienen derecho a ir a la escuela. ¿A cuál escuela? A la que necesiten ir, a la que necesiten ir. Todos tienen derecho a continuar los estudios hasta donde deseen y a aprender sin distinción de raza, de religión o país de origen. 27 maestros, tengo derecho a participar en los beneficios derivados de la cultura, las artes y las ciencias de tu comunidad. Tengo derecho a participar en los beneficios derivados de la cultura, las artes y las ciencias de la comunidad donde vivimos, el municipio, el de estado o del país. 28. Para garantizar el respeto a mis derechos, para garantizar el respeto a mis derechos, es preciso que exista un orden social que pueda protegerlos, o sea, mis derechos. Para garantizar el respeto a mis derechos, es preciso que exista un orden social que pueda protegerlos y ese orden debería implantarse a escala internacional. 29. Tengo deberes hacia la comunidad, así como hay derechos, pues también vienen los deberes y yo tengo el deber en la comunidad donde vivo, en la que mi personalidad pueda desarrollarse plenamente. La ley debe garantizar los derechos humanos y debe permitir que las personas nos respetemos mutuamente. Tengo deberes hacia la comunidad y eso implica garantizar el derecho humano de todas las personas que me rodean. Y yo tengo el deber de respetarlos y de hacerles valer pues todos estos derechos como quiero que me los hagan a mí, que respeten mis derechos, pues yo también tengo que respetar el derecho de los demás, de la comunidad donde me desarrollo. Artículo 30, maestros, y último, ninguna persona o institución debe realizar actos que puedan suprimir los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ninguna persona o institución deben realizar actos que puedan suprimir los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en ese artículo 30 es donde nos asegura, por ejemplo, el derecho a la educación de todas las personas, independientemente de su condición
el derecho a la educación de todas las personas, independientemente de cualquier condición, porque ninguna institución debe quitarme ese derecho universal de tener el acceso a la educación, a la escuela, ninguna institución, hablando de escuelas. Y bueno, este es la información que les tengo por el 10 de diciembre, el Día Mundial de los Derechos Humanos. Maestros, ese es el video 570. Este es el video 570 y también se los voy a compartir por YouTube. 75 aniversario de la elaboración de la Carta de los Derechos Humanos. Maestros, nos vemos en el siguiente video.